En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos un día más. Te pedimos para que todo lo que podamos aprender hoy nos llenes de sabiduría para poder entenderlo y poder transmitirlo a los demás. Te damos gracias por la vida, por la salud. Te pedimos por todas las personas que están enfermas y a todas las personas a las que les ha afectado más este virus. Te pedimos por los que ya fallecieron y por los que están en las calles. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, vamos ahora a ver un tema muy importante que es la Iglesia como comunidad sacerdotal orgánicamente estructurada. Y cuando hablo de comunidad sacerdotal, no solo piensen en mi persona como sacerdote, como el sacerdocio ministerial. Hoy vamos a comprender que es una comunidad sacerdotal en vistas al sacerdocio común y al sacerdocio ministerial. ¿Cómo está estructurada esta iglesia? ¿De qué manera se estructura? Recordémonos que siendo una comunidad, significa que esta comunidad está formada por un conjunto de miembros en donde participan, ¿verdad? Esta comunidad tiene una estructura y es una estructura que nos hace entender lo ordenado que trabaja esta comunidad. Aparte también, toda esta organización que se tiene en esta comunidad está en vistas a crear una comunión con Dios y con los hombres. Ese es el objetivo de esta comunidad sacerdotal, la comunión entre Dios y los hombres. Por eso vamos a ver algunas notas previas sobre la terminología en el sentido de entender la estructura de la iglesia. Nosotros denominamos estructura de la iglesia a una articulación orgánica. Cuando hablo de lo orgánico, estoy hablando de que es propio de los seres vivos. Y en este caso, pues la iglesia es conformada por una comunidad de personas en donde debe de existir o existe una estructura de manera visible, ¿sí? Hemos visto la manera, el martes mirábamos la dimensión visible e invisible de los sacramentos y decíamos la dimensión invisible es que Cristo actúa en ellos. Y la dimensión visible es que, en este caso, si yo estoy celebrando un sacramento, pues yo lo hago en nombre de Cristo y de la iglesia, es la forma visible. Pues la iglesia como estructura tiende también no solo a tener una dimensión invisible, sino también a una dimensión visible, que es la estructura como tal. Para eso, en esta estructura, vamos nosotros a distinguir dos formas o dimensiones esenciales. De esta estructura hay una forma interna, cuyos elementos primarios, podríamos decir así, corresponden al hecho de los fieles y el sagrado ministerio. Aquí estamos pensando prácticamente en dos elementos o dos sacramentos que imprimen carácter. Es en este caso, tres sacramentos, perdón. Sacramento del bautismo, de la confirmación que va unido al bautismo y el sacramento del orden sacerdotal. Entonces yo creo que en esta forma interna de la estructura de la iglesia, rápido tendríamos que pensar en la dimensión del sacerdocio común y del sacerdocio ministerial. Y la segunda forma, que es la forma externa, vamos a entender por forma externa los elementos primarios de la iglesia universal y de las iglesias particulares. Ambos, tanto la iglesia universal como la iglesia particular,
surgen a partir de la iglesia madre que es Jerusalén. Entonces nos vamos a detener en estudiar en un primer momento lo que significaría la forma interna de la estructura de la iglesia. Es decir, aquí estaríamos estudiando el binomio sacerdocio común, sacerdocio ministerial, con el complemento de los carismas que son muy importantes para la vida de la iglesia. Y de ahí vamos a entender como las vocaciones eclesiales que podemos encontrar fruto de una comunidad sacerdotal estructuralmente orgánica. Entonces vamos a iniciar con la primera parte, el sacerdocio común y sacerdocio ministerial. Ya hemos venido estudiando que el sacramento del bautismo, juntamente con el de la confirmación que va unido, y del orden sacerdotal, imprimen un carácter, es decir, imprimen también un sello indeleble. Al momento en que somos bautizados, este bautizo, si usted se va a una iglesia que no sea la católica, ese bautismo es válido. Igual, por ejemplo, imagínense, dice, mire, yo la verdad, yo ya no quiero ser católico, me voy a ir con con la iglesia mormona. Pues usted ese bautizo no puede decir, mire, yo me voy a desbautizar, ya no se puede, porque este sacramento imprime un carácter, como lo hace el hecho del orden sacerdotal. Imaginémonos que viene alguien y, pues como puede pasar, ¿verdad? En la vida no nos debemos de asustar de estas cosas, aunque desearíamos que no pasara, pero a veces tiende a pasar. Imaginémonos algún sacerdote, pues que en este caso quiere dejar el ministerio y pues lo deja y atiende otras realidades que él quiere atender. Imaginémonos que alguien en ese momento, en un determinado tiempo, después de haber recibido la dispensa, hay alguien que está en una situación en donde ya va a pasar a gozar de los brazos del Señor y se necesita a alguien que le dé la unción de los enfermos, a pesar de que él ya no sea un sacerdote, en este caso ejerciendo su ministerio, sí podría dar la unción de los enfermos en peligro de muerte. Porque este sacramento imprime un carácter, un sello indeleble que acompaña hasta la eternidad. Pues fruto de que imprime un carácter, es decir, participamos del sacerdocio de Cristo, nos vamos a dar cuenta entonces que gracias a este elemento de la participación del sacerdocio de Cristo, esto nos hace a nosotros un nexo muy grande, en primer lugar, como un pueblo que sigue a Jesús, un pueblo que le acompaña, un pueblo que va con él. Vamos a entender entonces que gracias a este elemento del sacramento del bautismo, vamos a caer en algo muy importante, que es el ser fiel cristiano, Christi Fidelis. Incluso San Juan Pablo II escribió una exhortación apostólica que le tituló Christi Fidelis Laici, los fieles cristianos laicos. Y queremos entender un poco el concepto de ser fiel cristiano, porque incluso litúrgicamente hablando, nosotros todavía tenemos la oración de los fieles. Y hoy queremos entender quién es un fiel cristiano, porque a veces se piensa que el fiel cristiano solo es el laico y solo él puede ser llamado fiel cristiano. Por eso quisiera que ahondáramos un poco en el concepto de qué es ser fiel cristiano. La condición de fiel cristiano, es decir, fiel a Cristo, en latín, Christi Fidelis, es como la condición más radical de la iglesia. Y yo les invitaría aquí a confrontar esto que les digo con Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Este hecho de ser fiel cristiano se origina por medio del bautismo. Es decir,
gracias al bautismo, nosotros nos incorporamos a Cristo. Y gracias a ese bautismo se nos da una posibilidad de la participación en el sacerdocio de Cristo, que es lo que nosotros llamamos como sacerdocio común o bautismal de los fieles. Y fíjense que cuando yo les invitaría a leer la Lumen Gentium en el numeral 31 y en el Catecismo de la Iglesia Católica, aquí lo voy a subrayar con rojo, Lumen Gentium numeral 31 y el Catecismo de la Iglesia Católica en el 871 da una definición de qué es lo que significa los fieles cristianos. Y lo voy a leer de manera literal. Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo, por el bautismo, por supuesto, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, lo que hemos venido hablando. El bautismo nos hace incorporarnos a Cristo. ¿De qué manera? Por el bautismo. Y al ser bautizados, nosotros nos incorporamos o nos integramos a un pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos las funciones de sacerdotes, de profetas y de reyes. Cada uno, dice este texto, está llamado a desempeñar la misión que Dios le encomendó cumplir a la iglesia en el mundo. Por lo tanto, conviene entonces subrayar que la noción del fiel cristiano, del Christi Fidelis, no se identifica con la de laico en su sentido estricto, porque algunos creen y consideran que el ser fiel cristiano solo es para laico. Y aquí, pues, ¿dónde quedarían los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos? No. Yo también soy un fiel cristiano, pero en una dimensión diferente, es lo que nosotros queremos decir el día de hoy. La noción del fiel cristiano designa como el elemento central, si ustedes quieren decirlo, como la dignidad básica y el sustrato común a todo cristiano. Los cristianos tienen tres condiciones fundamentales: fieles laicos, fieles ministros y fieles religiosos. Es decir, que yo soy un fiel cristiano, pero ministro. Ustedes son fieles cristianos laicos. Y están los fieles cristianos religiosos, que después vamos a hacer a tratar de explicar un poquito la diferencia entre un religioso y un sacerdote diocesano, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros creemos, o más bien, ¿qué significa la palabra laico? Laico significa aquella persona que es miembro del pueblo de Dios. Yo soy miembro del pueblo de Dios, pero aquí viene la excepción, pero que no es ni clérigo ni religioso. ¿Ya? Yo soy pueblo de Dios también, yo soy miembro del pueblo de Dios, pero no puedo ser laico, porque soy clérigo. ¿Ya? Ustedes son laicos, yo soy clérigo. Y esta diferencia no es una diferencia como de grado, sino que la diferencia es en cuanto a la misión y al servicio. Por eso va a decir que el laico pertenece al pueblo de Dios, no es clérigo ni religioso, pero que su misión también es santificarse en esta vida. Así lo va a decir la Lumen Gentium en el numeral 31. Pónganle atención al numeral 31 de la Lumen Gentium porque es muy importante. Y por eso lo leo un tanto de manera literal. Con el nombre de laicos se designan aquí a todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y del estado religioso. Es decir, laico no es ni el clérigo ni el religioso.
¿Qué les corresponde entonces a los laicos en el sentido de su misión? Porque dice que cada uno está llamado a santificar las realidades temporales. Aquí viene lo importante. A los laicos, dice, corresponde por propia vocación. Esa es su vocación, ¿verdad? Así como mi vocación como clérigo, en este caso mi misión es santificar al sacerdocio común, porque uno está en vistas al servicio, lo vamos a ver. A ustedes como laicos les corresponde tratar de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo. Por eso más adelante vamos a hablar de la índole secular que ustedes tienen. Yo no tengo la índole secular porque mi vocación no se trata de gestionar los asuntos temporales. Eso es tarea de ustedes. Sino que más bien viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia está como entretejida. Es decir, yo esto, queridos hermanos, no lo puedo hacer porque no es mi misión, no es mi vocación. Ustedes sí lo pueden hacer, ¿verdad? Es decir, la quinta conferencia del episcopado latinoamericano de Aparecida, Brasil, dijo que el laico tenía que estar inmerso en esta misión, en esta índole secular. Ciertamente la Lumen Gentium en el numeral 31 no solo expresa en lo que no es un laico, porque antes se decía, ¿cómo definimos un laico? Pues la definición es más fácil por lo que no es. Y decían, el laico no es religioso ni clérigo. Ahí está la definición de laico. Esa es una definición que se daba antes, ¿verdad? Porque decían, lo más fácil para definir un laico es diciendo lo que no es. Él no es ni clérigo ni religioso, pero eso es una reducción, eso es un concepto muy reduccionista de lo que es el laico. Aquí tratamos de decir que el laico tiene una misión en la iglesia. El laico no está para andar recogiendo sillas, o sea, todos tenemos un servicio, es cierto. Pero antes se creía, ¿verdad?, que el laico no tenía una función o una misión central. Gracias al Concilio Vaticano II se empieza a abrir esta acción y esta misión, ¿verdad? Entonces, el laico vive en la sociedad civil. De ahí vamos a hablar que está en el siglo, ¿verdad? Y que es ahí donde debe de cumplir su vocación y su misión, ordenando las cosas temporales hacia Dios, su profesión, su vida familiar, su vida social. Por ejemplo, qué bonito es tener a laicos comprometidos en su iglesia que, por ejemplo, estén optando por cargos públicos. Eso es muy bello encontrar, pidiendo a Dios pues que en el camino no se tuerzan, ¿verdad? Y que tomen otros caminos que no sean los caminos correctos para en este caso, para su función que tendrán después en la sociedad civil. En consecuencia, dice, un ministro ordenado y un religioso es también fiel, pero no es laico. Yo soy un fiel también. Ustedes son fieles. Los franciscanos son fieles. Por ejemplo, los mercedarios también son fieles. Somos fieles, pero no somos laicos. Ustedes también son fieles, pero no son ni clérigos ni religiosos. Vamos ahora a hablar directamente del sacerdocio común de los fieles. Este sacerdocio común de los fieles es gracias al bautismo y a la confirmación, ¿verdad? Gracias al sacramento del bautismo nosotros tenemos una participación en el sacerdocio de Cristo y tenemos entonces un sacerdocio común. El concilio, para llegar a hablar del sacerdocio común, porque alguien podría decir, padre, pero ¿por qué habla de común? ¿Verdad? Si no es una cuestión, el término común no es un término que refleje en sí la palabra común, ¿verdad? Haz alguien común, no es así.
Incluso vamos a darnos cuenta que hay otros términos que se han podido utilizar, el sacerdocio bautismal de los fieles. Pero para poder llegar al sacerdocio común, algunos incluso rechazaron otros términos, ¿verdad? Algunos decían que no se trata de un bautismo metafórico o figurado. Esto no es una metáfora, ni es una figuración, ni es una apariencia de la participación del sacerdocio de Jesús, ni es algo meramente espiritual ni interno, ¿verdad? Sino que más bien, queridos hermanos, la diferencia que hay entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, la diferencia es de esencia, no de grado. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir acá? Que la diferencia no es que el sacerdote esté por encima del laico, ¿verdad? O que sea superior al laico. Estamos hablando que la diferencia es de esencia, no de grado, porque la esencia del sacerdocio ministerial es servir al sacerdocio común, es decir, a ustedes, y ayudarles para que ustedes con las herramientas que se tienen en la iglesia, con el sacerdocio ministerial, puedan encontrar su santificación a la cual nosotros estamos llamados. Es decir, lograr llegar a la vocación universal de la santidad. Este sacerdocio común de los fieles lo que hace es capacitar a este fiel laico para que él pueda dar un culto espiritual a Jesús, ¿verdad? A Dios, perdón. Es decir, dar una ofrenda espiritual agradable. Nosotros como sacerdocio ministerial hacemos esta ofrenda desde el altar, pero ustedes hacen esta ofrenda al Señor desde el altar de su corazón, ¿verdad? Su corazón es el altar para dar en este caso la ofrenda que quieran darle al Señor. Pero también existen otros tipos de ofrendas. Por ejemplo, incluye también la ofrenda del cuerpo, del propio cuerpo. Por eso decía San Pablo, ofrézcanse, queridos hermanos, como hostias vivas, agradables al Padre. Y también ofrecer todo ese trabajo que ustedes como laicos realizan en las realidades materiales y temporales, en el trabajo, en las relaciones familiares, en los elementos culturales y sociales. Pues como hemos visto, el sacerdocio común de los fieles está vinculado íntimamente al bautismo. Y esto es muy importante entender este sacramento del bautismo. Yo a veces siento que la preparación en el sacramento del bautismo o podríamos mejorarla, ¿verdad? Porque a veces creo yo que la preparación es un poquito deficiente. Aquí en la parroquia teníamos nuestra preparación los sábados de 3 a 6 de la tarde, recuerdo yo. Y a la gente se le daba el querigma, se le explicaba el sacramento, se les explicaba el rito del sacramento, se le explicaba estas realidades, ¿verdad? Pero no podemos nosotros que la formación sea media hora, ¿verdad? Pasen ustedes antes del bautizo unos 15, 20 minutos, pasen y ya, vayan pues. Yo creo que hay que enseñar un poco a nuestros hermanos a poder reflexionar sobre este sacramento, que es donde hunde toda nuestra raíz espiritual, nuestra santificación y nuestra misión en este caso, ¿verdad? Por eso nosotros podríamos decir entonces que gracias al bautismo, el sacerdocio común es como el fundamento de la condición para ser discípulo de Cristo. Y es por eso que este sacerdocio común dado por el bautismo es, gracias a este sacramento, estamos llamados a la santidad. El objetivo, queridos hermanos, es ser santos, ¿verdad? Y lograr esta santidad que tanto queremos. Ahora miremos en otra perspectiva este sacerdocio común, pero desde los ministros ordenados.
Yo les he dicho que el sacerdocio ministerial, es decir, el que yo tengo inmerecidamente, está al servicio de los fieles cristianos. El sacerdocio ministerial al servicio del sacerdocio común de los fieles, para que ellos se santifiquen. Por lo tanto, este ministerio sagrado, como sacerdocio ministerial, no existe en orden a suplantar la misión de los demás fieles, jamás. El sacerdocio ministerial está en función y en orden de apacentar al pueblo de Dios. Es decir, la misión que yo tengo como sacerdote ministerial, como mi sacerdocio ministerial, es apacentar al pueblo como el buen pastor que Dios me invita a hacer, viendo a Jesucristo como el pastor supremo universal. Y desde ahí hacer acrecentar este pueblo de Dios siempre. Ese es como el objetivo central. Pero este servicio, podríamos decir así, se concreta más cuando el Señor mismo constituye a algunos hombres para que sean ministros y que hagan presente al mismo Señor por medio de las especies del pan y del vino, que después se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, el poder sagrado del orden sacerdotal es para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados en nombre de Cristo. Esto sería como el elemento central del servicio al cual nosotros estamos llamados. Por eso, queridos hermanos, podríamos decir que la existencia de los ministros ordenados, y cuando hablamos de ministros ordenados, hablo de diáconos, presbíteros y obispos. Hace referencia también no solo a una comunión de fieles, porque yo ya les he dicho que soy fiel, ¿verdad? No hablo nada más de una comunión de fieles, sino que estoy hablando de una comunión jerárquica. Y el sentido de la jerarquía de la iglesia, solo voy a encender la luz, perdón. Y el sentido de la jerarquía de la iglesia no está en quién manda más. Eso no nos interesa a nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos una autoridad, pero la autoridad tiene que estar en vistas al servicio, no a quien grita más, ¿verdad? Eso es una inmadurez. Pero el sentido de la jerarquía en la iglesia está en la representación de Cristo como cabeza de la iglesia. Por eso, para los ministros ordenados, especialmente los obispos y los presbíteros, que gracias a eso nosotros recibimos el don sagrado, nosotros tenemos la capacidad de actuar ante una iglesia, ante un sacramento, ante la Eucaristía. Podemos actuar y siendo representantes de Cristo, cabeza de la iglesia. O lo que ustedes de seguramente han escuchado en latín, in persona Christi capitis, es decir, en Cristo, cabeza de la iglesia. Somos representantes de Cristo, cabeza de la iglesia. Por eso tenemos esta potestad de apacentar al pueblo de Dios y de hacerlo crecer. Pero esta autoridad no viene dada por nosotros mismos, sino que esta autoridad viene dada porque nosotros somos representantes de Cristo, cabeza de la iglesia. Y por eso, queridos hermanos, desde nuestra dimensión, desde el ministerio ordenado, desde el sacerdocio ministerial, también nosotros pues estamos en este servicio que de seguro queremos hacer también con toda la comunidad. Sin embargo, también existe otro tipo de ministerio, el sagrado ministerio, que no es igual al ministerio ordenado. Aquí hay un juego de palabras, ministerio ordenado y sagrado ministerio. El sagrado ministerio y otros servicios de los fieles. Este sagrado ministerio va en dimensión de ustedes como fieles laicos. Y fíjense que a partir del Concilio Vaticano II se empezó a utilizar el plural ministerios, como para dar a entender
las diferentes actividades o tareas que se pueden tener en la misma iglesia. Y en este sentido, cabe distinguirse entre el sagrado ministerio, que es los episcopos, ¿verdad? Es decir, los obispos, los presbíteros y el diaconado. Sagrado ministerio. Y otros ministerios, que en este sentido son ministerios no ordenados. Yo tengo un ministerio ordenado, ¿sí? Pero existen ministerios que no son ordenados, que podríamos decir que estos ministerios no ordenados pueden considerarse como otros servicios que los fieles puedan hacer. Y cuando hablamos de otros servicios que los fieles quieran hacer, estamos hablando que no requieren del sacramento del orden para hacerlos. Es decir, no refieren a que tengan que ser sacerdotes para poder hacer estos ministerios. Entonces, estos ministerios pueden ser confiados a laicos o también pueden ser confiados a fieles religiosos. Y aquí estaríamos hablando de algo muy importante, de que estos servicios o estos ministerios son ministerios instituidos, no ordenados. Por ejemplo, ¿qué ministerios pueden ser instituidos? El ministerio del acólito, que en este caso es el ministerio que tienen pues los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Pues aquí le decimos ministros, ¿verdad? Ustedes, que es un término que hace referencia a este ministerio, ¿verdad? Un ministerio que es instituido, no ordenado. Pero los ministros son acólitos, son instituidos como acólitos, que en este caso, recuérdense que son los ministerios menores, antes se les decía ministerios menores. Y también los lectores tienen un ministerio instituido. Antes estos ministerios no habían y por eso cualquier persona que estaba ahí en la banca podía pasar a leer. Ahora no, ahora tenemos un poco de más cuidado porque los lectores son llamados o deben de ser llamados ministros de la palabra. En realidad, los acólitos son ministros de la comunión, así como los acólitos son ministros de la comunión, no de la Eucaristía, porque el único ministro de la Eucaristía es el sacerdote ordenado, ¿verdad? No confundamos los términos. El acólito es ministro de la comunión, no ministro de la Eucaristía, ¿ah? Y el lector tiene que ser un ministro de la palabra, es decir, se tendría que pensar que en este caso aquellos que sean ministros de la palabra puedan proclamar la palabra de Dios. E incluso si ustedes se van a la instrucción general del misal romano, hay algo que a mí me gusta mucho. Cuando en este caso no existe un diácono que lleve el evangeliario en la procesión de entrada, pues antes yo me daba cuenta que se ponía a un ministro de la comunión, pero no es así. La instrucción general del misal romano dice que la persona idónea para llevar, en este caso, el evangeliario es el lector, porque es el ministro de la palabra. E incluso si de repente en algún momento no puede llegar el sacerdote a celebrar misa, quien tendría que hacer la celebración de la palabra tendría que ser el ministro de la palabra. Que en este caso, aquí en Zacatepeques, a veces por lo regular, se tiende a los ministros de la comunión que hagan la celebración de la palabra, pero se podría tomar a los ministros de la palabra, a los lectores, con una buena formación para que ellos hagan y cumplan con su ministerio. Entonces tenemos ministros de la palabra que hacen la celebración de la palabra y ministros de la comunión que distribuyen la comunión. Ahí se puede ver entonces, queridos hermanos, los diferentes ministerios que hay en este caso y que son para servicio de la misma comunidad. Estos servicios o tareas pues pueden ser desempeñados por laicos en cuanto que son fieles cristianos. Es decir,
para desempeñar esto, pues tiene que ser una persona que esté bautizada, ¿verdad? Que alguien que no esté bautizada ni confirmada no puede venir a pedir y desempeñar un servicio como este. Tiene que cumplir con este requerimiento, que tiene que ser una persona que sea fiel cristiana. También en la vida de la iglesia, por medio de estos ministerios y por medio de ser una comunidad sacerdotal estructurada orgánicamente, también podemos ver los carismas en la estructura y en la vida de la iglesia. Pues el Espíritu Santo actúa de dos maneras complementarias. Primero que nada, por los sacramentos. Ya hemos visto en las clases anteriores o en los encuentros anteriores cómo actúa el Espíritu Santo en los diversos sacramentos. Pero también el Espíritu Santo actúa por medio de los carismas. Es decir, los carismas son un don del Espíritu Santo. Y ahora queremos estudiar entonces como el papel que tiene el Espíritu Santo en los carismas, sobre todo en algunos carismas que son de estructura. Y para eso yo les pediría que leyeran en sus casas, ¿verdad?, la Lumen Gentium en el numeral 12. Este numeral 12 dice que el Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios por medio de los sacramentos, sino que concede a quien quiere las gracias especiales para la edificación de la iglesia. Y estas gracias especiales son los carismas. Es decir, el Espíritu Santo no solo santifica por medio de los sacramentos, sino que también santifica por medio de los carismas. Y en el Nuevo Testamento se tiene una noción de lo que es carisma. Y se dice que en el Nuevo Testamento, recordémonos que aquí utilizamos la palabra griega, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la palabra charis. Charis se traduce en el castellano como una gracia, ¿verdad? Y en San Pablo, si nosotros somos muy detallistas, más adelante les voy a proponer algunas lecturas para que ustedes puedan leer en sus casas y tomar la Sagrada Escritura y subrayar los diferentes carismas que según San Pablo podemos tener cada uno de nosotros. San Pablo va a decir que los carismas son todo ese tipo de gracias espirituales otorgadas a personas concretas para cumplir una función, para cumplir una misión. Sin embargo, el carisma, queridos hermanos, no nos va a salvar, sino que lo que nos va a salvar es la gracia que se derrama por medio del carisma, porque son gracias espirituales. Obviamente nosotros en la eclesiología actual se considera al carisma como una gracia especial que concede el Espíritu Santo, en orden a la misión salvífica de la iglesia por el mundo. Es decir, el carisma que yo pueda tener no es para mí, ¿verdad? A mí a veces me da pena un poco, y discúlpenme ustedes que voy a ser un poquito muy concreto, porque a veces algunos tienen el don de la predicación y está bien, pero hay predicadores que van a las comunidades a predicar y se les va la mano en cobrar, hasta 800,000 quetzales por una predicación, ¿verdad? El don o el carisma es una gracia especial que concede el Espíritu Santo en orden a la salvación, a la misión salvífica de la iglesia. No es para servirme de ese don y ese carisma. No es para sacarle provecho personal al carisma. Está en función de la misión salvífica de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, nosotros podríamos decir que los carismas son gracias extra sacramentales en cuanto al modo que el Espíritu Santo los otorga. Y aquí quisiera, en este caso, hacer una valoración de los carismas. Yo les invitaría a que pudieran leer
Primera de Corintios, capítulo 12, se los pongo aquí en rojo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Después leemos el versículo 28 al 30. Y quisiera que leyeran la carta a los romanos en el capítulo 12, versículos del 6 al 8. Aquí lo que quiere San Pablo es dar algunas listas de carismas que el Espíritu Santo concede. Algunos carismas son estables, como algunos tienen el carisma de ser pastores, otros de ser profetas, otros tienen el don de la sabiduría, otros tienen el don de lenguas, otros tienen el discernimiento de espíritus, que esto también es realizado por los laicos, ¿verdad? Y pues algunos en este caso acompañan a sacramentos, ¿verdad? Es decir, el Espíritu Santo se da, se entrega, ¿verdad? Y concede a la iglesia esta diversidad de carismas. Quisiera que pasáramos ahora después de haber entendido el sacerdocio común, sacerdocio ministerial, de haber entendido los carismas, de la manera en que se dan, ahora sí podríamos nosotros hablar de estas posiciones eclesiológicas, que pues en palabras sencillas podríamos decir que son vocaciones que la misma iglesia da. La iglesia tiene tres posiciones eclesiológicas que son como los modos principales de vivir la vida cristiana. Es decir, de la manera en responder a una llamada de la santidad. Ustedes son laicos y están llamados a ser felices y a ser santos siendo laicos. Yo estoy llamado a ser sacerdote ministerial, a tener el sacerdocio ministerial, y ahí estoy llamado a ser santo. Los religiosos están llamados a ser religiosos y están llamados a ser santos, ¿verdad? El objetivo central es la santidad. La manera en que se dé, cada uno la puede elegir escuchando el llamado del Señor. Entonces podríamos hablar de las vocaciones paradigmáticas: sacerdotes, laicos y religiosos. Aquí voy a redundar un poco, pero sí quiero que quede muy claro. Ya hemos dicho que los laicos son aquellos que no son ni clérigos ni religiosos. Es una definición que yo les decía yo que era lo más simplista. Pero ahora queremos decir que los laicos se unen también a Cristo mismo por medio del bautismo. Y en su vida ordinaria tienen que hacer presente a Jesús en las realidades temporales, en su familia, en el trabajo, en la función que tengan de desempeñar algún cargo público. Pero fíjense que es muy importante esto, porque hablar de la misión que tiene el laico es hablar de una vastedad enorme, ¿verdad? Ojo también, a mí me da mucho gusto cuando miramos a un laico que participe en algún cargo público, pero sí lo puede hacer, pero tiene que renunciar por el tiempo en que él opte por ese cargo público. Por ejemplo, hay alguien que es ministro de la comunión o está en un coro o es lector o está en la pastoral social. Esa persona que está ahí tiene que renunciar a su cargo. Eso lo dice el mismo Código de Derecho Canónico y lo dice la legislación particular del Código de Derecho Canónico de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Toda persona que opte por un cargo público y si tiene un ministerio, una función en la iglesia, debe de renunciar, sea como sea, ¿verdad? No puede hacer propaganda política o proselitismo siendo ministro de la comunión. En ese momento, él tiene que presentar una carta de renuncia al párroco por el tiempo en que esté. Ahora, si no lo hace, el párroco lo tendrá que decir: mire, lo mando a llamar, le agradezco mucho su tiempo y su servicio, pero por el momento en que esté en proselitismo, o sea candidato, o sea alcalde, diputado, lo que usted quiera, tiene que dejar el cargo. Si no lo deja, el párroco tiene la obligación
de, en este caso, quitarle el cargo y anunciar a la comunidad que esa persona ya no forma parte de ese grupo por estar, pues, en este caso, respondiendo a una realidad temporal como es un cargo público. Por eso, queridos hermanos, hablamos de que ustedes tienen una índole secular. Vuelvo a reiterar el numeral 31 de la Lumen Gentium. Cuando hablamos de índole secular, estamos diciendo que es la modalidad propia con que los laicos viven la dimensión secular común de la Iglesia. Es decir, la manera en que ustedes también participan de esta índole secular es en la manera en cómo ustedes se introduzcan al tema de la sociedad. Es decir, son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Trabajan en el mundo, pero deben de tener muchísimo cuidado de no dejarse envolver y asimilar por el mundo. Por eso, queridos hermanos, ante esta realidad de esta índole secular que habla la Lumen Gentium en el numeral 31, podríamos decir que su identidad cristiana también incluye los aspectos de la evangelización y de la promoción humana, de encontrar el progreso temporal de las cosas. Y son partícipes entonces de la misión de la Iglesia. Son partícipes de la misión de la Iglesia, que significa a entrarle con ganas a toda la realidad temporal en donde ustedes pues tendrán una función muy importante. Aquí solo lo cito porque ya lo vimos, ¿verdad? Como todos los fieles, pues los laicos participan de la triple misión de Cristo. Son sacerdotes, profetas y reyes del día del bautismo. Ahora miremos el estado religioso. Los religiosos pues tienen su fundamento común en como todas las vocaciones cristianas, en la llamada universal a la santidad. Ya les he dicho, nuestra misión fundamental es llegar a la santidad. ¿Por qué vocación? Cada uno sabrá. No importa, la vocación que tú elijas te tiene que ayudar a ser santo. Y durante mucho tiempo, el estado religioso se empezó como a entender que era un nivel superior o más perfecto de todos los cristianos. Por eso algunos hablaban que el ser religioso era tener un estado de perfección, cosa que el Concilio Vaticano II vino a arreglar y a decirles, no es así. No es que el estado religioso sea un nivel superior o más perfecto en comparación de los demás cristianos, sino que lo que el Concilio Vaticano II va a decir, que no es el estado de perfección, sino que los religiosos están en camino de perfección, que es totalmente diferente. Y lo hacen de un modo singular, ¿verdad? Establecido por la Iglesia públicamente, que en este caso el modo singular con que lo hacen, encontrando o buscando la perfección, es pues por medio entonces de los elementos que nosotros siempre en algún momento hemos oído. Ir haciendo por un lado los valores terrenos que se expresan de una manera pública como los consejos evangélicos: castidad, pobreza y obediencia, que son como los tres consejos que en este caso se tratan de seguir, o se siguen, ¿verdad? Humanamente hablando, a veces cuesta, ¿verdad? Porque somos humanos, pero queremos seguir eso y los cumplimos, ¿verdad? Y le pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude de verdad a poderlo seguir. Cuando se da esta dimensión de poder encontrar o buscar la perfección por medio de estos consejos evangélicos, en algún momento se empezó a entender que lo que querían los religiosos era huir del mundo, aquel famoso término fuga mundi, escapar del mundo. Y algunos creían que se hacía esto porque se quería escapar, no se tenía en este caso como la cualidad de compartir.
y se empezó a tener como una visión negativa, este fuga mundi. Esto no debe entenderse como un desprecio del mundo creado por Dios, ¿verdad? Porque pues alguno dirá, pues bueno, ¿y por qué los padres no se casan? Ay, pobrecito, es que es feíto, ¿verdad? No encontró a nadie, el pobre padre, ¿verdad? No encontró a nadie, ¿verdad? ¿Quién lo va a aguantar? ¿Verdad? O por ejemplo una religiosa, ay, la religiosa, ¿verdad? Amargada, feíta, la pobre, ¿verdad? Y la dejó el tren, no encontró a nadie, ¿verdad? Un religioso, ¿verdad? Un franciscano, un orden de la Merced, pobrecito, ¿verdad? ¿Quién nos va a aguantar, ¿verdad? No consiguieron a nadie. Esto no es así, queridos hermanos. No es que despreciemos el valor de la familia o el valor del matrimonio, al contrario. Miramos en los esposos un gran ejemplo de vida, de honestidad, de fidelidad, de castidad, ¿verdad? Que a nosotros también en nuestro ministerio sacerdotal también nos hace pensar, en este caso, llegar también a entender esta dimensión tan importante que tienen los esposos. Es cierto que a veces los religiosos tienden un poco a un alejamiento físico. Por ejemplo, aquellos monjes que están en la vida monacal, ¿verdad? O las hermanas trinitarias, ¿verdad? Que son monjas de clausura que al entrar al monasterio ya nunca más salen. Pues eso también comporta un alejamiento físico, pero no podemos nosotros entenderlo como un desprecio ante el mundo, ante la sociedad o ante los hermanos, sino que también es como crear una distancia espiritual para que en este caso me pueda ayudar a interiorizar y reflexionar sobre a lo que me llama el Señor. Y el último punto, la iglesia universal e iglesias particulares. Si ustedes estuvieron muy atentos, yo les dije que la estructura de la iglesia tenía dos elementos importantes, como una dimensión, como la estructura fundamental de la iglesia se distinguía por dos formas. La forma interna, que es lo que yo les he explicado, y ahora vamos a la forma externa. Es decir, cuando hablamos de la forma interna, hablamos del binomio sacerdocio común y sacerdocio ministerial. Ahora hablamos de una forma externa, que es una forma visible de la estructura fundamental de la iglesia. Y aquí hablamos también de un binomio. Hablamos de un binomio iglesia universal e iglesia particular. Cuando hablamos, queridos hermanos, de esta iglesia, por ejemplo, particular o local, estamos hablando que cada iglesia particular o local está en función de su ordinario del lugar, que en este caso es el obispo. Y cuando hablamos de una iglesia particular o local, estamos hablando de una diócesis. Y una diócesis se entiende como la porción del pueblo de Dios, que en este caso el obispo juntamente con el presbiterio apacienta y la hace acrecentar para la vida espiritual de ellos. Es una porción de la iglesia universal, de toda la iglesia. Esta iglesia local es una porción de toda la iglesia universal. Y ahí, en esta iglesia local, está presente y actúa Cristo, y esta iglesia de igual manera participa de sus notas como una santa católica y apostólica. Lo va a decir la Lumen Gentium en el numeral 23. Cada obispo es el principio y fundamento visible de unidad en su propia iglesia, formada a imagen de la iglesia universal y de todas. Las iglesias particulares quedan integradas la una y única hacia la única iglesia católica. Nosotros estamos aquí en la arquidiócesis, somos una iglesia local, una iglesia particular. Tenemos a nuestro obispo, Monseñor Gonzalo de Villa. Y en este caso, esta diócesis, esta arquidiócesis, porque esta es arquidiócesis, es una porción del pueblo de Dios
que se le confía a un obispo, en este caso a nuestro arzobispo, para que pueda guiar en cooperación con todos los sacerdotes, con todo el presbiterio, puedan guiar, en este caso, a esta iglesia. Por lo tanto, existe una relación muy estrecha entre la iglesia universal y la iglesia particular. La iglesia universal es la que preside, ¿sí? Y esta iglesia universal la preside el Papa, el Santo Padre. Pero cuando nosotros hablamos de la iglesia universal, nosotros no podemos solo estar pensando que es la suma de todas las iglesias particulares, ¿verdad? Sino que tendríamos que pensar en que la iglesia universal es la sede de toda la comunión universal de todas las iglesias locales, a tal punto que podríamos decir que esto tiene una preeminencia incluso a nivel teológico y ontológico, porque recordémonos que la comunión de la iglesia es el signo elocuente de la presencia misma del reino de Dios. Nosotros aquí tenemos nuestra iglesia particular, en donde nosotros peregrinamos, compartimos, tenemos ciertas responsabilidades y prestamos diferentes servicios. Y en este caso, pues, esta iglesia particular a la que pertenecemos tiene una estructura de gobierno, tiene un gobierno eclesial, en el cual pues nosotros también estamos inmersos, ¿verdad? Y que en este caso también contribuimos con nuestro trabajo, nuestro servicio y con ese don que el Señor nos ha dado. Pues yo por aquí me quedaría. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Buenas tardes, padre, hermanos. Adelante, buenas tardes. Bueno, definitivamente, a veces nos quedamos callados, nos quedamos rumiando toda la información, ¿verdad? Muy importante y que nos edifica bastante. Y aprovechando su presencia en relación a de una vez que me quedé la semana pasada, Creo que no tiene una buena comunicación nuestro hermano. No. ¿Alguien más que quiera decir algo, algún comentario, alguna pregunta? sí me escucha. Ahora está. Fíjese, no sé quién está hablando, pero no le entendemos nada. ¿Cómo? ¿Así me escuchan ahora? No sé si alguien le entiende algo, pero yo no le entiendo. No le entendemos, mi hermano, creo que no tiene una buena señal. Mientras nuestro hermano soluciona su situación, ¿hay algo más? Padre, yo quería preguntar, ¿son necesarios los sacramentos para la salvación? Claro que sí. Pensando en las iglesias, en las otras iglesias que pues no todas tienen sacramentos. Claro que sí. Son necesarios para la salvación. Ya eso lo vimos el día martes, ¿verdad? Decíamos los signos útiles y eficaces de la gracia de Dios, ¿verdad? Que en este caso necesarios y nosotros los cumplimos y tratamos en la manera de participar
participar de ellos, pero sí son necesarios. Gracias, padre. Gracias, René. Y entonces, esto equivale a decir que solo en la Iglesia Católica hay salvación. Ese es un término que se utilizó extra ecclesia nulla salus, ¿verdad? Fuera de la iglesia no hay salvación. Pero sí se cree de que en las demás denominaciones religiosas, esto es un término que lo acuñó San Justino Mártir, allá por el siglo V después de Cristo, donde él hablaba de las semillas del verbo, que están esparcidas por todos lados. Y Karl Rahner, que es uno de los teólogos mejores jesuitas, va a hablar y decir que pues también en estas denominaciones religiosas hay presencia de Dios, ¿verdad? Pero no solamente que para salvarnos necesitamos de la iglesia. Gracias. Para ahondar un poquito en este tema, puede Mártir sobre las semillas del verbo y el contenido que es más actual de Karl Rahner. Pero estos dos autores son muy buenos para ahondar en este tema, René. Se lo dejo ahí como una cuestión autodidacta de formación, poder teorizar más sobre estos dos autores. Gracias, padre. Bueno, si ya no hubiera algo más, yo creo que por aquí dejamos nuestra formación el día de hoy. Vamos a pedirle en este caso entonces a una persona que nos haga nuestra oración final. Vamos a pedirle a Sara Guerrero. Sara, ¿está por ahí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puede hacer la oración final, por favor? Con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por otro día que nos permites reunirnos. Te pedimos que nos ilumines a cada uno en este caminar que estamos siguiendo hacia ti. Protégenos a cada uno, a nuestra familia. Líbranos de toda tentación del maligno enemigo. Infinitamente gracias por todas tus bendiciones que nos das. Protege a todo el mundo. Danos salud. Y te pedimos por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio y por las almas que están partiendo en este momento. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.